En los años 70 los cinturones de seguridad no eran obligatorios en los coches. De hecho, muchas personas ni siquiera los usaban, aunque estuvieran instalados. Subirse al coche y viajar sin cinturón era tan habitual como respirar. Los niños a menudo iban de pie en el asiento trasero, y no faltaba quien se tumbara en el maletero o incluso en el capó del coche durante las fiestas del pueblo. Fue en los años 90 cuando las leyes se volvieron más estrictas en España. Y ahora, no llevar el cinturón es inconcebible. La seguridad vial ha avanzado mucho, pero los recuerdos de esos viajes alocadamente libres siguen vivos para quienes vivieron esa época. Fumar era una práctica común en los años 70, y lo más sorprendente es que se permitía hacerlo prácticamente en cualquier lugar. No importaba si estabas en un restaurante, un avión, un hospital o incluso en el cine. Los cigarrillos estaban por todas partes. ¿Te imaginas a un médico fumando mientras atiende a sus pacientes? Pues esto no era extraño en aquella época. Incluso en casa, era normal que los adultos fumaran delante de los niños sin pensar en las consecuencias para la salud. Hoy en día, las leyes antitabaco han cambiado radicalmente esta situación, y muchos lugares son completamente libres de humo. Es curioso pensar cómo en tan solo unas décadas hemos pasado de esta práctica desenfadada a ver el fumar en espacios públicos como algo casi inconcebible. Antes, los niños salían a jugar a la calle desde que salía el sol hasta que anochecía, y los padres apenas sabían dónde estaban. Las calles se llenaban de juegos como el escondite, la rayuela o las chapas. Los niños improvisaban juguetes y aventuras con lo que tenían a mano, y la sensación de libertad era inmensa. Sin teléfonos móviles ni vigilancia constante, los pequeños tenían que aprender a resolver conflictos, socializar y ser responsables desde muy jóvenes. Sin embargo, con los cambios en la sociedad y la creciente preocupación por la seguridad, es raro ver a niños jugar solos en las calles hoy en día. Este cambio ha traído mayor protección, pero también cierta nostalgia por esa libertad perdida. En los años 70, la televisión en España estaba dominada por un solo canal, Televisión Española. El segundo canal no llegó hasta finales de la década. Esto significaba que todo el mundo veía lo mismo, y los programas se convertían en tema de conversación común. Era un tiempo en el que no existía el mando a distancia, y cambiar de canal implicaba levantarse del sofá. Además, los horarios eran limitados. Por la noche, la tele cerraba, dejando a los hogares con la única opción de apagarla y acostarse. Hoy, con miles de canales y plataformas de streaming, resulta casi inimaginable depender de una sola programación. Pero para muchos, aquella era una forma de unir a las familias frente al televisor. Una imagen clásica de los años 70 era el lechero pasando por las calles con su carro o furgoneta, vendiendo leche fresca directamente a los hogares. Las amas de casa salían con sus recipientes y los llenaban al momento. La leche no venía pasteurizada ni envasada, y había que hervirla en casa para asegurarse de que fuera segura para el consumo. Con el tiempo, las normativas de sanidad y la industrialización de los alimentos hicieron desaparecer esta práctica. Hoy en día, la leche que consumimos viene de fábricas con estrictos controles, pero hay quienes recuerdan con cariño esa conexión directa con el origen de los alimentos. En los años 70, era común ver a motoristas y ciclomotoristas sin casco. La sensación de libertad era innegable, pero las consecuencias eran peligrosas. Los cascos no se hicieron obligatorios en España hasta los años 90, y antes de eso, muchos consideraban que llevar uno era innecesario o incómodo. Hoy, resulta impensable salir en moto sin protección, y las campañas de concienciación han salvado innumerables vidas. Sin embargo, aquellos que vivieron esa época recuerdan los paseos en moto como una experiencia completamente distinta, aunque menos segura. En los años 70, el correo postal era el rey de las comunicaciones a distancia. No había teléfonos móviles, y solo unas pocas familias contaban con un teléfono fijo en casa. Por eso, escribir cartas era una práctica habitual. Ya fuera para mantener el contacto con familiares lejanos, enviar noticias, o incluso para relaciones amorosas, el papel y el bolígrafo eran indispensables. Ir a la oficina de correos, comprar sellos y esperar días o semanas para recibir una respuesta era completamente normal. Hoy, con los correos electrónicos, los mensajes instantáneos y las videollamadas, parece casi prehistórico esperar tanto para comunicarse. Sin embargo, el encanto de recibir una carta escrita a mano
es algo que la tecnología no ha podido reemplazar del todo. En los años 70, la música tenía un ritual especial. Los vinilos eran el formato estrella, y los tocadiscos ocupaban un lugar destacado en las casas. Cada canción requería atención, ya que no era tan sencillo como pulsar siguiente en una lista de reproducción. Más adelante, las cintas de casete comenzaron a ganar popularidad, permitiendo a las personas grabar sus propias selecciones musicales. Pero había que ser cuidadoso. Una cinta podía enredarse fácilmente, y desenredarla con un bolígrafo era casi un arte. Hoy, con la música en streaming y los formatos digitales, hemos ganado comodidad, pero hemos perdido un poco de esa conexión tangible con la música que ofrecían los discos y las cintas. Viajar en los años 70 era toda una aventura. Los mapas de papel eran la única guía disponible para orientarse. Si te perdías, la única opción era preguntar a algún vecino o conductor. Las familias planificaban los trayectos cuidadosamente, y perderse en el camino era más común de lo que te imaginas. Además, si el coche se averiaba, no había teléfonos móviles para pedir ayuda. Había que caminar hasta la gasolinera más cercana, o esperar a que alguien pasara y se ofreciera a echar una mano. Aunque esto suene estresante para los estándares actuales, muchos recuerdan estas anécdotas de viajes como parte del encanto de la época. Tomar fotografías en los años 70 era un proceso muy diferente al actual. Usábamos cámaras analógicas que requerían carretes de película, y no podías ver el resultado al instante. Después de hacer las fotos, había que llevar el carrete a revelar, lo que podía tardar días. Cada disparo contaba, ya que los carretes solían tener un límite de 24 o 36 fotos. Nada de borrar y repetir hasta conseguir la toma perfecta. Este proceso hacía que cada imagen tuviera un valor especial, algo que muchos echan de menos en la era de la fotografía digital. En los años 70, los anuncios en la televisión eran muy diferentes a los de hoy. Podían durar varios minutos y no había manera de saltarlos. Los comerciales eran casi una forma de entretenimiento, con jingles pegadizos que se quedaban grabados en la memoria de toda una generación. Además, como solo había uno o dos canales, los anuncios eran vistos por prácticamente todo el mundo. Muchas de las frases de esos comerciales se convirtieron en parte del lenguaje popular. Hoy en día, con la posibilidad de pagar para evitar anuncios o simplemente ignorarlos, este tipo de publicidad casi ha desaparecido. Pero aún hay quienes recuerdan con cariño esos momentos frente a la pantalla. En los años 70, los coches con aire acondicionado eran un lujo que pocos podían permitirse. Durante el verano los viajes largos eran un desafío. Las ventanas bajadas eran la única solución para combatir el calor, y muchas veces el interior del coche se convertía en un auténtico horno. A pesar de esto, las familias hacían largos viajes por carretera sin quejarse demasiado. Era parte de la experiencia, y hoy, aunque disfrutamos del confort del aire acondicionado, estos recuerdos traen una sensación de resistencia y sencillez que hemos dejado atrás.